panel de control de los modelos CU se maneja con botones, no hay pantalla. No obstante, podemos realizar igual un programa de afilado como en las máquinas que tienen pantalla, porque el armario eléctrico equipa un control igual que nuestras versiones de máquinas con pantalla. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos programar el incremento total, es decir, la cantidad máxima total que bajará la piedra para el afilado. Luego el incremento parcial, es decir, a cada recorrido del carro, qué cantidad bajará hasta llegar al incremento total. Las fases de pulido. Si queremos realizar un pulido o un acabado fino a la cuchilla, activamos, cuanto más ponemos, más pasadas de pulido hará, y lo que hace la máquina es baja la velocidad del carro respecto a cuando estaba afilando y realiza varias pasadas de pulido para que quede la pieza perfectamente afilada o rectificada. Y la velocidad del carro, por último. En el siguiente renglón de botones podemos seleccionar el sentido de giro de la piedra, en sentido horario y en sentido antihorario, para poder trabajar a favor de filo o a contrafilo las cuchillas, según lo que requiera el filo. Opcionalmente equipa también aquí el potenciómetro para regular la velocidad de giro de la piedra. Magnetizar o desmagnetizar las mesas magnéticas, activar la refrigeración, subir y bajar la piedra se puede hacer de forma automática con los botones o manual, por ejemplo, cuando queremos dar un toque muy preciso o hacerlo a oídas. Este botón de aquí activa el sentido de la bajada. Cuando está desactivado, la máquina solamente baja a un lado y el siguiente recorrido del carro lo hace sin bajar la piedra. En cambio, cuando está activado, la piedra baja a un lado y al otro, a ambos. La luz viene incorporada de serie y los botones de Start y Stop. La máquina no nos deja empezar el ciclo si no está magnetizado el plato.